Bueno, vamos a empezar la segunda teórica de, de física biológica. Esperen, no era esta la que quería mostrar. Vamos a empezar con esta. Ahí está. Bueno, entonces, la vez pasada estuvimos viendo la composición química, más que nada, de las células o en general de los organismos vivos, como cuáles son los elementos más abundantes y también cómo se organizan en moléculas y macromoléculas y un poquito sobre cómo se arman algunas de esas macromoléculas, en particular el tema de la lectura de el... esperen, que no estoy compartiendo. Me doy cuenta, me olvidé de compartir. Ahí voy a compartir. Esto queda grabado. Yo voy a quedar escrachada de una forma que me da un poco de vergüenza. Ahí está. Bueno, ahora sí. Eh, entonces, eh, vimos eso, las componentes moleculares y, bueno, de distintos tipos de sustancias y algo sobre cómo, por ejemplo, el mecanismo por el cual se lee, un poquito de cómo se lee la información genética, este, y los distintos tipos de células, y los ejercicios estaban más dirigidos a tratar de ganar un poco de intuición sobre concentraciones, sobre unidades, distintos tipos de unidades, transformar de un lado para el otro y tener una idea de números de cosas que ocurren dentro de la célula, tomando a una bacteria, que es la que toman en el libro de Rob Phillips, como bastante para ejemplos de muchas cosas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito mejor cómo está organizado todo eso, cómo está organizado el interior celular y vamos a empezar con algunas de las herramientas de modelado, en particular con cosas de probabilidad. Entonces, vimos que había, bueno, mucha agua, que había azúcares, que había ácidos de distintos tipos, que se organizaban en macromoléculas, había proteínas, estaba el ADN, el RNA, había lípidos, polisacáridos, o sea, como azúcares grandes. Esto, ¿por qué? No sé, en algún momento esto me deja de funcionar. A ver. Esperen que voy a, no sé, voy a salir de acá y ver si haciéndolo de otra forma. No veo, porque enter full screen no va a ser. Bueno, vamos a ver si esto retoma mejor. Bueno, entonces, esta era justamente la composición dentro de la bacteria. El agua estaba al 70% y después las moléculas grandes y medias ocupaban un 26% todo de la masa, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan estas cosas? Bueno, las células se clasifican como en dos grandes tipos. Las procariotas, de las cuales las bacterias son un ejemplo, y este es el ejemplo extraído del libro de Rob Phillips, son procariotas y son más chiquitas que las eucariotas, son de 1 micrón aproximadamente. Pueden tener afuera varias estructuras para poder desplazarse, como se ve en esta imagen. Y por otro lado, donde está guardada la información genética, lo que acá llamamos material genético, está adentro de la célula disperso, a veces está en una región, pero no es que está guardado adentro de lo que se llama un núcleo, que es lo que pasa en el caso de las eucariotas. Es así, tienen un núcleo, ahí están las plantas, están los animales, están los hongos, son más grandes, acá hay una imagen que yo ya les había mostrado de distintos tamaños, y tienen muchas cosas adentro. Y en general, ¿cómo es que tenemos estos reservorios, estos compartimientos aislados de alguna forma? Es mediante las membranas, justamente las membranas lipídicas, que la vez pasada vimos cómo los fosfolípidos se organizan con una parte que les gusta el agua en contacto con la solución acuosa y la parte que no le gusta el agua como escondida de esa solución acuosa. Y entonces esa estructura, y a veces hay doble membrana y hay
cosas de ese estilo, es la que permite aislar distintas regiones y también permite aislar la célula en sí. Entonces, la membrana celular es la membrana que aísla la célula y no es una barrera totalmente hermética que no deja pasar nada. Es semipermeable. Acá en esta imagen está marcada una célula, el interior con color verde, la otra con color azul, y la membrana es esto que se ve como más fuerte en azul o más fuerte en verde, y acá este es un espacio que separa las dos células que están una enfrente de la otra. Y en la membrana, como les dije, esta estructura, esta barrera semipermeable está más que nada formada por estos fosfolípidos, pero también hay muchas proteínas que están ancladas y hay muchas cosas en la membrana, porque es como la puerta de entrada de la célula y es donde lo que hace que le permite también comunicarse con el medio que la rodea. Bueno, y esto habíamos visto como los fosfolípidos tienen una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Y así se forma la bicapa. Entonces hay una parte que está hacia el medio extracelular, otra parte que está hacia el interior de la célula y esta parte es la que no le gusta el agua, está escondida. Bueno, esta es la misma imagen y estas membranas entonces aíslan distintas regiones, definen la célula y rodean también a distintas organelas que hay adentro, en particular al núcleo y a otras que vamos a ver, al mitocondria, etc. Bueno, esta es una imagen que la saqué de ahí hace muchos años ya. Pero bueno, entre los distintos objetos que podemos decir que hay dentro de la célula está el núcleo, que es donde está guardada de las células eucariotas, ¿no? La mayor parte del material genético está guardado adentro del núcleo. Después está la mitocondria, que se lo llaman las plantas de energía de la célula, porque es donde se produce la mayor cantidad de esa moneda de energía que habíamos dicho que es el ATP. Y el retículo endoplásmico, que es en algunas cosas que están sobre su superficie, que son los ribosomas, es donde se van armando, haciendo las proteínas a partir de la información genética. Y también está involucrado en otros procesos, y además de la síntesis en el transporte de las proteínas hacia otras regiones. Entonces, bueno, el núcleo, como les dije, es donde está la mayor parte de este material genético, o sea, del ADN, y el RNA, bueno, a veces uso el nombre en inglés y otras veces en castellano, perdón. ARN es en castellano, RNA es en inglés. Se va leyendo el ADN y se lo va armando al RNA a partir de los nucleótidos, como vimos la vez pasada en la animación esa que les compartí, que está el link desde la página. Y una vez que eso sucede, después sale ese RNA para poder hacer las proteínas. El núcleo tiene una doble membrana y tiene unos poros por los cuales atraviesan moléculas pequeñas, pero no el ADN. Bueno, en el núcleo, el ADN en general no es que está ahí suelto, la doble hélice, sino que está muy empaquetada alrededor de una serie de proteínas que son estas histonas. Esto está explicado un poquito mejor acá. Esta es una imagen muy linda que la saqué de una página que tiene la revista Nature con material educativo. Entonces, esta es la doble hélice, ¿no? Bueno, y acá da un poquito una idea de los tamaños. La separación entre las dos hebras es del orden de los 2 nanómetros. Y entonces, esto es lo que forma los cromosomas, que son esto que se ve acá, que es este ADN todo empaquetado con proteínas. Y hay muchos estudios, o hubo en su momento, de cómo es que se logra ese empaquetamiento tan increíble, ¿no? En un espacio tan pequeño meter una molécula tan larga. Pero bueno, entonces están estas proteínas, las histonas, que tienen una carga positiva y se pegan al ADN que está cargado negativamente y van formando esto, como que el ADN se va enrollando alrededor de estas estructuras que se llaman nucleosomas y dan una vuelta y media más o menos el ADN alrededor de cada uno de estos histonas que forman el nucleosoma. Y después estos miren cómo se van organizando, es muy increíble esto, es como que todas estas rueditas se van organizando
en una especie de cilindro hueco, que tiene unos 30 nanómetros de diámetro, como está marcado acá. Y entonces eso se va compactando, compactando, compactando. Entonces son estas fibras que tienen 300 nanómetros de largo más o menos y se van compactando y producen esta nueva fibra de fibras, digamos, que tiene un ancho de acá, en este sentido, de 250 nanómetros y en el sentido que sería más de diámetro acá, tipo 700 nanómetros. Entonces es se enrolla, esos rollitos se organizan y eso a su vez se compacta, se va haciendo como un hilo de teléfono, parece, ¿no? De teléfono antiguo. O sea, muy viejo, chicos, para que ustedes lo conozcan. Y se produce esto que es lo que va a ser los cromosomas. Bien. Y eso va a tener que ir abriéndose cada vez que haya que leer la información genética, va a haber que medio desarmar eso y leerlo y reproducir. Y eso sucede para las células necesitan en general replicarse y para eso hay que leer esa información y hay que desarmar todo ese paquete muy increíble. Bueno, después está el retículo endoplásmico, que como les dije, una de las funciones principales tiene que ver con la producción de proteínas, que acá está representado en esta imagen de acá. Esa parte del retículo es lo que se llama el retículo más rugoso, porque es el que tiene todos estos ribosomas y es el que le da ese aspecto, bueno, rugoso justamente. Y se va armando, acá se está armando estas cadenas, son las cadenas de aminoácidos que se van armando leyendo la información genética que trae el RNA. El RNA acá está representado por esta línea verde. Y cómo se va armando la proteína que después se pliega y eventualmente después tiene que ser llevada al lugar donde cumpla sus funciones. Y hay otra parte que es de retículo liso, que sirve también como reservorio de distintas sustancias, en particular dentro de en lo que se llama el lumen del retículo, la parte interior. Hay grandes concentraciones de calcio, que como yo les dije, el calcio se usa para transmitir señales, porque libre induce a la muerte celular, entonces la célula se lo saca de encima, siempre guardándolo en reservorios o mandándolo al medio extracelular, y entonces lo usa para cuando varía adentro, genera ciertas respuestas. Y una de las formas de hacerlo variar es liberarlo desde adentro del retículo. Así que dentro del retículo hay una concentración alta de calcio. Bueno, y mitocondria que tiene un ADN propio, y que aparentemente viene desde el punto de vista evolutivo de alguna bacteria que se... Ah, veo que ahí veo que me corrigió el castellano, células eucaristías, esas eran las eucariotas, no me di cuenta. Bueno, que se incorporaron a las células hace muchos, muchos años. Y como les dije, son lugares en donde se produce este ATP, que es como la moneda de cambio, porque el ATP al tener tres fosfatos tiene estas tres formas de ligarse, estos bonds, ahora no me viene la palabra bien en castellano, que son muy energéticos y que entonces cuando se los corta, esa energía puede ser usada para hacer trabajo dentro de la célula. Bueno, y después está este aparato de Golgi que es bastante raro, que no lo había nombrado al principio, que tiene que ver justamente con el transporte de las proteínas. Un mecanismo que es interesante es el de cómo con las membranas que son, digamos, lo que llama una vesícula, que es como una especie de esferita, pensémoslo, rodeado de membrana, que tiene alguna cosa dentro, se puede fusionar con otra membrana y abrirse, es como un cambio de topología, y lo que era el interior de la membrana de esa esferita pasa a ser parte de la membrana con la que se está fusionando, y entonces el interior pasa, por ejemplo, al exterior. Acá
Esto sería, esta vesícula está llegando a la membrana plasmática, se fusiona y se abre, y entonces lo que tenía adentro puede ser liberado. Así se liberan hormonas, se liberan residuos de la célula y también se pueden tomar cosas del exterior. Se liberan neurotransmisores en la sinapsis, en algunas sinapsis. Entonces este mecanismo de fusión de membranas y de cambio de topología, ¿no? Es como que yo tengo un plano y una esfera y de repente la esfera se me rompe y pasa a ser parte del propio plano. Es difícil de hacer con la mano. Eh, es un mecanismo que se usa bastante para transportar cosas. Bueno, este es el dibujito. Bien, y adentro de la célula también mantiene una estructura, ¿no? No es una bolsita de agua así nomás, sino que tiene algo que le da una forma. Y hay células de muchas formas distintas. Y entonces está el equivalente de lo que sería el esqueleto de los vertebrados, pero es mucho menos rígido que el esqueleto, o sea, el esqueleto de los vertebrados tiene articulaciones, pero cada hueso tiene un cierto largo cuando uno ya creció. Eh, Va creciendo cuando uno es un niño, una niña, y va creciendo, qué sé yo, pero una vez que alcanza un tamaño, eso tiene un tamaño y lo que tiene son las articulaciones y eso es lo que permite el movimiento. Lo que sería el esqueleto de la célula, que se llama el citoesqueleto, es una cosa mucho más dinámica, se va reconfigurando permanentemente. Está formado por polímeros de distintos tipos de proteínas y son tres tipos de polímeros. Unos son los microtúbulos, que en general están organizados como desde un centro, que está cerca del núcleo, típicamente en las células eucariotas, hacia afuera. Después están los filamentos de actina y estos filamentos intermedios. Y tanto los microtúbulos como los filamentos de actina van permanentemente agregando, los polímeros son cadenas de moléculas más chiquitas, de monómeros, y van agregando esos monómeros y perdiendo. Y eso le permite a la célula o sea, le da una dinámica a la célula que le permite, por ejemplo, los filamentos de actina están involucrados en la migración celular, en el desplazamiento de las células. En el caso de los músculos está involucrado en la contracción muscular. Y los microtúbulos, ahora creo que tengo ahí, sí tengo, están involucrados en la división celular y en la segregación de la información genética hacia las dos células hijas. Bueno, estos son un dibujito de los distintos tipos de filamentos. En realidad los de actina y los microtúbulos, estos son, cada uno de estos redondelitos sería un monómero de actina y en el caso de microtúbulos también son unos cilindros huecos con unos dímeros de una proteína que se llama tubulina. Y además de participar en esto que tiene que ver con cierta dinámica, o sea, para poder desplazarse la célula lo que va haciendo es como si fuera gateando, ¿no? Entonces tiene que va cambiando de forma, se pega, se despega, se pega, se despega y se va desplazando en algún sustrato. También esas vías, esas largas fibras sirven como avenidas, avenidas sobre las que caminan otras proteínas, que se llaman los motores moleculares, que yo eso se los había mostrado. Entonces, por ejemplo, los motores llevan vesículas con cosas adentro y caminan. En general, estas avenidas, tanto de actina como de tubulina, los microtúbulos, no me da lo mismo un extremo y el otro. Por ejemplo, en el caso de, de los microtúbulos, eso es claro porque es como una hélice como están organizados. Entonces, es distinto mirarlo de un lado que del otro. De un lado voy a ver, y además son dímeros, voy a ver una parte del dímero y del otro voy a ver más que nada la otra parte del dímero. Entonces es como que se dice que tienen un extremo más y un extremo menos. Y lo mismo pasa con los de actina. Y crecen o decrecen diferente en ambos extremos. Y los motores moleculares detectan esa pérdida de la simetría, de reflexión, digamos, y caminan en un sentido o en otro. Hay motores que caminan en un sentido y hay otros que caminan en otro, y llevan vesículas, por ejemplo, con otras proteínas y las llevan a la membrana o a donde tienen que ir.
y es un mecanismo de transporte que requiere el uso de energía, por eso se lo llama motores, y que es mucho más eficiente que el que vamos a ver antes, que es la difusión, que es largar una porquería en una solución y dejar que vaya al azar a donde quiera. Esto no es azaroso, esto tiene un movimiento direccionado. Bueno, acá hay una imagen en donde están marcadas con distintas ondas fluorescentes el núcleo, los microtúbulos en verde y la actina en rojo. Y entonces ahí ven medio que los microtúbulos salen del centro. Y bueno, no solo el citoesqueleto es muy dinámico, sino que la propia célula, las propias células son muy dinámicas y tienen lo que se llama un ciclo celular, durante el cual tienen que duplicar, o sea, aumentan su tamaño, duplican el material genético para generar dos hijas, cada una de las cuales se lleva, o sea, al haber duplicado el material genético, uno se lleva una mitad y la otra se lleva la otra, las hijas. Y ahí en el medio hay que separar cromosomas. Y participan los microtúbulos de esto. Bueno, esto no es para que ustedes se lo acuerden, pero es para ver un poquito toda la cuestión dinámica que veníamos diciendo. Hay una homeostasis, pero también hay una dinámica. La mayor parte del tiempo las células están en una fase que se llama de reposo, pero entran en un momento, también depende del tipo celular, ¿no? No todo es igual, siempre hay mucha variabilidad en la biología. Entran en lo que se llama el ciclo, que está formado por todas estas fases, en las cuales, primero, lo que llaman los centrosomas serían los centros desde los cuales se irradian los microtúbulos. Entonces había un centrosoma, ahora se me van a hacer dos. Fíjense acá como tengo un solo centrosoma, esta sería una hija, pero en algún momento esa va a ser madre, ¿no? Entonces, tengo un solo centrosoma de la cual parten los microtúbulos y después de esta duplicación tengo dos centrosomas que se van como reubicando alrededor del núcleo. Y después en algún momento hay que romper el envoltorio nuclear mientras se va duplicando el contenido del ADN y está lleno de puntos de chequear que no haya errores, etcétera, etcétera. Y después en algún momento estos dos centrosomas que están alejados y desde los cuales irradian estos microtúbulos, los microtúbulos hacen como una cosa de ir a cazar. Fíjense, acá están los cromosomas duplicados en unas hermanas y uno de los dos en algún momento se van a tener que separar eh, y una de las versiones del cromosoma van a ir a una hija y la otra, la copia, va a ir a la otra, que es esto que está acá. Esto es el proceso que se llama de mitosis y después se separa la membrana plasmática, o sea, la membrana plasmática hace que se generen dos células y eso es lo que se llama citoquinesis. Pero bueno, esto es solo para que vean toda la dinámica que está metida acá. Y acá está metido un poco de la descripción de los microtúbulos, que más que nada me interesaba mostrarles lo dinámico crecen, es como una caña de pescar que quieren agarrar el centro donde están agarradas las dos hermanas cromátidas, las que tienen la copia, las dos copias de cada cromosoma, para después llevárselo hacia un lugar y hacia el otro. Esto me... Espera que no entendí lo que me dijiste. Tengo una pregunta que no hice primero, para preguntarte, ¿se me escucha bien? Porque... No, se escucha como con mucho eco, pero te estoy entendiendo. A ver, me escribo si no. Dale. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy mostrando, porque veo algo que decía. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. En realidad no todas las células se replican, ¿no? Pero en general sí. La verdad que, a ver si los chicos de biología que me ofrecían el otro día ayuda, no todas, pero la mayoría sí, porque hay como una renovación de
de todo, ¿no? Porque también las proteínas, si uno piensa, las proteínas también tienen un tiempo de vida medio y un decaimiento, y hay que renovarlas y volver a mandarlas. O sea, todo el tiempo hay que renovar el material de la vida. Bueno, hay células que no se replican en sí mismas, sino que hay otra que las genera, ¿no? Tipo los glóbulos rojos que no salen de más glóbulos rojos. Claro, de la médula. Mm. Este, y el tema de las neuronas también. A ver, hay alguien en el chat que no sé qué dice. Ah, mira. En realidad se suponía que las neuronas no se replicaban, pero creo que hay algunas indicaciones de que algunas sí, de que hay de que hay replicación, o hay producción en realidad de nuevas, o sea que hay neurogénesis en el adulto. ¿Cómo es la neurogénesis en el adulto? No lo sé exactamente. ¿Alguien lo sabe? Sí, es lo que estoy estudiando yo. Ah, dale. Que sí, o sea, la neurona sí cuando se termina de diferenciar en neurona y nada, y digamos ya es una neurona madura, eventualmente se muere, pero lo que tenés son progenitoras que van ciclando y tienen una división asimétrica. Entonces, la división asimétrica es que en vez de tener dos réplicas iguales, tenés una que sigue siendo como madre, que sigue haciendo su ciclo celular y la otra que ya inicia el proceso de diferenciación. Ok. Eh, O sea, una que siempre va a tener hijas y otra que ahí se diferencia y no va a tener más hijas. claro. Ok, pasan cosas, muchas cosas en los, a ver, el chat, viene el chat. ¿Se saben cómo surgen? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo surgen? ¿Qué No, querría yo decir? pregunto de si es esto de que no sé si hay alguna parte que las genera o las reproduce, o si es como por ejemplo los óvulos, que no sé, que ya tenés una cierta cantidad pero van desarrollándose, pero no es como que se generan. Bueno, pero por lo que dice Ariel, hay como unas células que van a sufrir una división asimétrica y que después pueden generar otras hijas, ¿no es cierto? En algún momento supongo que eso se termina también, ¿no? Lo que estaba diciendo Ariel era que tienen una hija que se va a diferenciar y va a ir a neurona, pero la que inició esa división asimétrica puede seguir generando otras que después van a ser hijas Exacto. y van a ser neuronas. Ahora, esas primeras, esas que son, a ver, otra pregunta. Ah, ok, genial. Si esas vienen todas ya, ¿en qué momento de la vida uno tiene un número y eso no se produce más? No lo sé, la verdad no lo sé. Bueno, bueno, esto es todo vinculado a los microtúbulos porque participan también estos motores en la separación de las dos réplicas del cromosoma, ¿no? Que va a ir a las dos hijas. Bueno, y acá hay algunos dibujitos lindos de motores que, fíjense que lo que hacen, por ejemplo, cuando se pegan a dos de estas fibras, las pueden deslizar relativamente. ¿Mm? O pueden ellos deslizarse respecto de la fibra y, bueno, llegar a diferentes lugares. Bueno, y acá esta es una última transparencia que puse para que vean muchos tiempos característicos hay. Bueno, algunos no son para los procesos que ocurren en la célula, pero incluso dentro de la célula hay muchas escalas de tiempo. Bueno, acá está medio chiquito, pero aparece cuál es hace cuánto que existe la Tierra, la diferenciación de los metozoarios, ¿no? Bueno, distintas cosas geológicas, ¿no? Pero después, por ejemplo, por acá, em, los tiempos en que se replican las células, ¿no? Distintos tipos de células, una línea celular humana, la Escherichia coli, ¿cuál es el tiempo de vida medio? Bueno, acá de una proteína inestable, 5 minutos.
Acá de otro tipo de proteína, cada cuánto se renueva. Y lo que vamos viendo, esto es una escala logarítmica, déjenme ver, esto va cada 3 órdenes de magnitud, ¿no? Porque esto es 10 a la 18, 10 a la 15, 10 a la 12, 10 a la 9, o sea, va cada 3 órdenes de magnitud. Acá está el 1 en unidades de segundo. Después, por ejemplo, acá 10 a la menos 9 es el tiempo que le lleva a rotar a una cadena lateral de una proteína. Después, cómo se arreglan las uniones de hidrógeno. Entonces, lo que uno ve, incluso cuando uno se mete adentro de la célula, que podría ser a partir de acá, de 10 a la 6, y va hasta 10 a la menos 15, son muchos órdenes de magnitud, de tiempos. Entonces, si uno quiere describir la dinámica, o sea, hacer un modelado matemático de la dinámica, en general se concentra en un cierto rango de tiempos. Por otro lado, esta diversidad de escalas también muestra por qué es útil el modelado matemático, porque en general los experimentos resuelven ciertas escalas, pero no todas. O sea, es como, así como yo tengo un microscopio que me permite mirar distintas escalas espaciales, algo similar sucede con los experimentos en las escalas temporales. Y entonces, si yo quiero tener una descripción que vaya desde lo que le pasa a cómo se me reacondicionan las uniones hasta, no sé, el tiempo que tarda en duplicarse la célula, no voy a tener un único experimento, voy a tener varios tipos de experimentos. Y si yo lo quiero entender más globalmente, necesito unirlo a través del modelado. Pero por otro lado, el modelado también como que se concentra en cierto rango de tiempos típicamente. Pero bueno, esto es para mostrar la complejidad y nosotros haremos alguna cosita y después los que quieran seguirán estudiando, ¿no? Pero bueno, voy a dejar esta y voy a pasar a la otra presentación. Para ya entrar un poquito más en lo que vamos a ir haciendo en el curso. Listo. Que acá en esta presentación puse algunas cosas medio de históricas del cruce entre la biología y la física y la matemática, ¿no? Que también nos va a ayudar a entender por qué vamos a mirar a concentrarnos en ciertas herramientas de modelado, que como les dije la vez pasada, son aplicables a muchas cosas diferentes, no solamente a lo que pasa dentro de la célula. Bueno, Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, en el año 44, escribió este libro, ¿Qué es la vida?, con una visión desde una persona que venía de la física, ¿no? Y que viene con este epígrafe de Spinoza en latín, que, bueno, traducido, creo que lo saqué del Wikipedia, la traducción no está con una redacción muy, muy linda del castellano actual, pero bastante. En nada piensa menos el hombre libre que en la muerte. Su sabiduría consiste en reflexionar, no sobre la muerte, sino sobre la vida. Y entonces reflexiona sobre la vida Schrödinger. Y no es que quiero leer, estos son extractos del libro, y quiero leer algunas cosas. Bueno, fue una serie de charlas que él dio para una audiencia que parece que no se sintió muy tocada por las cosas que estuvo diciendo, a pesar de que él no usó muchas herramientas matemáticas. Y no es que no usó herramientas matemáticas porque el objeto del cual iba a hablar de estudio era fácil, sino que al revés, porque era muy difícil y era muy difícil de abordarlo desde la matemática. Pero bueno, él en el libro dice, quiero desarrollar algunas herramientas un poco naif, un poco inocentes, no sé, desde el punto de vista de un físico.
que se da cuenta de que la parte de su ciencia que es aplicable a los organismos, esperen que no veo todo el texto y no me lo acuerdo, que dicen que la parte de la ciencia que está vinculada con la estadística es la que es aplicable a los organismos. Viene desde una ciencia que dice relativamente simple y humilde, bueno, a tratar de hacer alguna contribución en algo que es mucho más complicado, como es la vida. Entonces, esperen que cuando hago estas cosas de mover, después es como que se me... Bueno, acá debe ser. Ahí está. Entonces, habla del desorden debido al calor de todos los átomos, que se opone al orden que uno ve, ¿no? Porque para que funcionen los organismos vivos tiene que haber algún orden, ¿no? Y lo que entonces dice es, bueno, sabemos que hay leyes estadísticas y que uno empieza a ver algún comportamiento promedio que lo puedo describir justamente sin mirar ese desorden cuando hay muchos átomos involucrados, ¿no? Y después habla de una palabra que es medio difícil de traducir, que es pattern en inglés, que en castellano se lo traduce como patrón, pero bueno, patrón se lo usa con otros significados, entonces es un poquito difícil, pero es como una estructura. O sea, hay una información genética, hay una información que se hereda. Ahí todavía no se había descubierto la molécula de ADN y que no se había visto que esa era donde estaba guardada la información genética, pero sí había una idea de los genes y de la herencia, etcétera, etcétera, y de estructura. Entonces, quiero sacar algunas palabras que son las que van a relacionarse con algunas de las herramientas que vamos a ver, ¿no? Hay desorden, por lo tanto hay ruido, hay fluctuaciones. Hay estadística para poder hacer una descripción, porque digamos, no de todo, sino promediada sobre mucho de ese todo. Hay estos patterns. Los patterns significan un orden. Hay un código que se lee, hay información en ese código, ¿no? Entonces, ¿con qué herramientas se pueden abordar todas estas cosas? En general, bueno, él acá termina, esto es de nuevo de Schrödinger, que dice que las leyes que van a ser importantes para describir a los organismos vivos van a ser las que tienen que ver con la estadística, con la física estadística, ¿no? Ahora, la mecánica estadística, si pensamos, y la segunda ley de la termodinámica, o sea, la mecánica estadística le da una descripción microscópica a las leyes de la termodinámica que describían algunas cosas de la materia desde un punto de vista más global, incluso antes de saber que estaba formada por partículas más pequeñas, por moléculas, por átomos, ¿no? Habla del aumento del desorden, ¿no? Del aumento de la entropía. Ahora, ¿y entonces de dónde sale el orden? Bueno, del hecho de que el aumento de la entropía sucede en los sistemas que están aislados. Y los organismos vivos justamente no están aislados, están todo el tiempo intercambiando energía y materia con el medio que los rodea. Entonces, ok, podemos pensar que gracias a esa inyección de energía podemos bajar la entropía dentro del organismo vivo a expensas de hacerlo aumentar en el resto del universo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo surge esa estructura? Y una persona, un matemático, famoso por otras cosas en el mundo, en la mayor parte del mundo, digamos, académico, no sé, que fue Alan Turing, se puso a pensar en el mismo año que publicó su paper sobre las máquinas de Turing, que es la computadora universal, que es la base de la teoría de la computación, de la lógica, etcétera, que habla de la computadora universal Turing. Él saca este paper que se llamó La base química de la morfogénesis. O sea, la pregunta que él quiere hacer, él se imagina, o sea, él es matemático, y se imagina que el inicio de un organismo vivo es como una esfera, indiferenciada, que no es así, pero bueno. ¿Y qué cosas pueden pasar adentro de esa esfera? Entonces, esto está copiado de ese paper, y dice, tiene que haber algo ahí, alguna sustancia que yo la voy a llamar morfógeno, porque es una sustancia que genera forma. Que
están reaccionando entre sí estos morfógenos y difundiendo, o sea, toda esta idea de los motores moleculares que transportaban cosas, creo que no había esa intuición de que podía existir. Era más bien una bolsa de agua, o sea, una solución, y que a lo sumo lo que podía pasar era que yo tiraba alguna porquería ahí adentro y esa porquería difundía y eventualmente reaccionaba. Entonces, él piensa en un sistema de reacción-difusión. Vamos a ver la difusión en más detalle, pero digamos intuitivamente, ¿qué es la difusión? Tengo, por ejemplo, es el experimento de la gota de tinta en el agua, ¿no? Yo tengo un vaso con agua, meto una gota de tinta azul, primero veo el azul y después eso se va difuminando y cada vez lo veo menos azul y en algún momento el agua, depende de cuánto volumen de agua tenía, a veces ni siquiera veo así a simple vista ningún cambio en el agua de color. O la veo un poquito más celeste, pero lo que uno ve es una tendencia a que todo se vuelva más homogéneo. O sea, yo inicialmente puse algo y la difusión lo que hizo fue homogeneizar. Entonces, ¿cómo puede ser que si lo único que tiene a su disposición la célula es reacción y difusión, genere estructura? O sea, la estructura es lo contrario a lo homogéneo, a lo espacialmente homogéneo. Tengo una cosa por acá que se diferencia de esta cosa por acá. No es todo igual. Entonces él propone un modelo matemático en donde hay al menos dos morfógenos que difunden a distintas... y esto me quedó mal acá escrito. Bueno. Que difunden a distintas tasas y reaccionan entre sí. Y si bien puede haber una situación homogénea, dependiendo de esas diferentes tasas a las que difunden, esa situación homogénea se puede volver inestable y dar lugar a la formación de lo que se llaman los patrones de Turing. Entonces él lo que quería era ver un mecanismo que pudiera explicar la aparición de forma. Bueno, este paper es muy interesante, esto habla sobre la comunidad científica, tardó muchos años en ser valorado. Alguien se ocupó acá de juntar el número de citas. Ustedes saben que los papers, una de las cosas que se miden, y está muy en debate, es cuántas veces cada paper es citado por otros papers publicados en revistas que se llaman indexadas, que son justamente las que siguen cuántas citas reciben sus papers. Entonces esto es Turing en 1952. Fíjense que en 1960 casi nadie lo había citado. Y hasta el 70, no sé, había del orden de a lo sumo 10 citas por año. Y después esto entró a crecer exponencialmente prácticamente. Acá interviene bastante un grupo que estaba en Bruselas, dirigido por Prigogine, que fue premio Nobel de Química, que empezaron a trabajar desde el punto de vista del modelado matemático. Y a principios del 90 se observan por primera vez experimentalmente los patterns de Turing. A ver, espera que hay algo en el chat. Lali, no sé qué es el Lali. No sé qué es el Lali. L-A-L-I. Máximo, si querés decirme. 15, no sé si... Bueno. Acá esto es una imagen de uno de los dos grupos que observaron los patterns de Turing experimentalmente. Es un grupo que estaba en Bordeaux, dirigido por Patrick de Quepert, y el otro el de Harry Sweeney en Texas, a principios del 90. Esta es una imagen del grupo de Bordeaux y ahí se ve el tipo de patterns. Y este es un paper más reciente también del grupo de Quepert, donde se ve con distintos colores, distintas concentraciones de una misma sustancia. Entonces tengo, no sé, supongan, alto acá de amarillo y acá tengo alto o tengo bajo. O sea, esto con distintos colores sería el nivel de concentración de una sustancia. Entonces la tengo alta en algún lugar y la tengo baja en otro. Y pueden aparecer distintos patterns. Donde, desde el punto de vista de la biología, en las situaciones en las que se pudo identificar estos morfógenos y patterns de Turing,
Es más que nada hubo muchos estudios matemáticos en lo que sería la piel de los animales, la piel de las cebras, de los animales que tienen manchas en la piel y que tienen una mancha regular, ¿no? Manchones así separados de forma regular. Y en particular hubo bastantes estudios en peces. Estos son estudios en zebrafish, los de arriba es la observación, lo de abajo es la simulación matemática, que está muy buena, ¿no? Hay un sitio muy lindo que descubrí buscando cosas, creo que lo puse en la página. En realidad es para hacer actividades con chicos de colegio, porque este año el gobierno del Reino Unido sacó un billete con la cara de Turing, y entonces surgieron cosas vinculadas a Turing, pero bueno. Entonces, la descripción de Turing es una descripción determinista. Usa ecuaciones en las cuales, si yo sé el estado actual del sistema, predigo cuál es el estado un paso de tiempo después. Pero ahora les voy a mostrar otro caso histórico que es más cercano. Que es el de la infección por el HIV, por el VIH, depende si lo decimos en castellano o en inglés, que ustedes supongo que nacieron después de eso. Esto es este chat. A ver. Ok. Ah, excitación local con inhibición lateral. Sí, sí, sí. Espera que... sí, en el caso de Turing, los patterns de Turing, como les dije, hace falta que haya por lo menos dos sustancias que reaccionen. Una que actúa como activador y otra que actúa como inhibidor. Y el inhibidor tiene que difundir más rápido que el activador. Entonces, el inhibidor difunde más rápido y entonces la activación queda como confinada a una región rodeada de una región donde hay mucho inhibidor. Entonces el activador ahí activa y sube la concentración puede ser que se active a sí mismo, o sea, una reacción que se llama autocatalítica, o que activa al otro morfógeno. Eso aumenta localmente, pero después el inhibidor está más desparramado e impide que eso se distribuya. Y uno de los problemas para ver los patterns de Turing experimentalmente fue justamente encontrar un sistema que permitiera que las sustancias difundieran a tasas muy distintas. Porque en solución acuosa, la variación de los coeficientes de difusión es más que nada debido a la masa de las distintas cosas, ¿no? Entonces, si todas las cosas tienen una masa medio parecida, o tamaños, todas más o menos difunden igual. Y entonces, para conseguir verlos, pasó un poquito de casualidad. Los experimentos se hicieron en un gel y las sustancias se pegaban en ese gel, los que serían los morfógenos. Y eso puede pasar en la célula. Justamente yo con mi primer estudiante de doctorado hicimos unos modelos de patterns de Turing en células para algunas reacciones bioquímicas. Y se pegan, y si no se pegan con igual frecuencia, el inhibidor y el activador, entonces el que se pega más a esa cosa inmóvil va a difundir menos. Entonces ahí es que uno puede regular por ese pegado diferencial, esa obstrucción al desplazamiento diferencial sobre el activador y el inhibidor, que puede generar esta cosa de que el inhibidor difunde más rápido que el activador. Bueno, entonces volvamos acá al HIV. Todo esto tiene que ver un poco con mi vida también porque yo fui postdoc en Los Álamos y ahí fue que empecé a trabajar en patterns de Turing. Y después trabajé en cosas de biología con gente del grupo donde estaba Alan Peterson. Bueno, Alan Peterson es un físico que estaba interesado en entender el tema de qué pasaba con el SIDA y con la infección de HIV. Y lo que se sabía a principios de los años 90 era que si uno medía la famosa carga viral, que ahora creo que todos sabemos lo que es la carga viral, ¿no? Que es algún lugar donde medimos, acá era en sangre, no en el hisopado, sino que era en sangre, la carga viral, lo que se veía era que en las primeras semanas después de la infección, la carga viral era altísima.
y después bajaba hasta niveles indetectables. Y esto podía durar muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y de repente esto se disparaba y no había tratamiento y la gente desarrollaba el SIDA y bueno, y moría. Esto está tomado del prólogo de este libro, que subí el prólogo porque está linda todo el texto. Bueno, entonces, ¿cómo se interpretaba esto? Se suponía que el virus era muy lento, se replicaba muy lentamente, quedaba en forma latente en el cuerpo un montón de tiempo y de repente empezaba uno a hacer dos, a hacer cuatro y así, y el cuerpo no lo detectaba. Pero Alan Perelson empezó a pensar que tal vez no tenía que ver con que estaba latente, sino que la analogía que hacen en el libro es esta. Si tengo un sistema donde tengo un flujo entrante y un flujo saliente, por ejemplo este de acá, si justo el flujo saliente compensa el flujo entrante, yo puedo mantener una cantidad constante de esto que estoy metiendo en este lugar, ¿no? En este caso sería el café. Y entonces, que yo vea algo constante, por ejemplo, una carga viral constante durante años muy baja, no quiere decir necesariamente que no está entrando o saliendo nada. Podría ser que está entrando un montón y saliendo un montonazo también, igual, y que por eso me mantiene este número constante. Entonces empezaron a pensar acá lo que sería la entrada y la salida. La entrada sería la replicación del virus dentro del cuerpo. O sea, uno está produciendo nuevas partículas virales, y entonces es como si hubiera un flujo en el cuerpo, que es la propia reproducción del virus. Pero el sistema inmune va y lo limpia, ¿no? Lo agarra, lo saca, sería el flujo saliente, lo saca. Entonces, simultáneamente había gente de la medicina trabajando en esta enfermedad, en particular David Ho en Nueva York, y tenía unos experimentos en los cuales les daba una sustancia que inhibía algo que tenía que ver con la replicación del virus, y lo que veían era que la carga viral bajaba muchísimo, pero que eso ocurría temporalmente y eventualmente el virus después siempre ganaba. O sea, al principio caía y después ganaba. Pero no se entendía y entonces lo que decidieron fue empezaron a colaborar y decidieron medir carga viral no solamente antes y después del tratamiento, sino a lo largo de todo el tratamiento. Y encontraron esto. Esta es la carga viral, la cantidad de copias del RNA por mililitro. Y esto es el tiempo después de que se le da la droga esta que inhibe la replicación del virus. Bueno, después de una meseta lo que se ve es que empieza a caer. Fíjense que esto es logarítmico acá, así que cae órdenes de magnitud. Quiere decir que estaban inhibiendo la replicación del virus, con lo cual el virus quiere decir que antes se estaba replicando, porque eso es lo que estaba haciendo la droga. Y cuando van a mirar, además, bueno, se puede fitear con esta línea, acá dice cada cuánto se elimina la mitad de la población, cada día y medio más o menos. Cuando piensan, entonces, yo ahora estoy evitando la replicación y cae así la carga viral. Entonces puedo estimar a qué tasa se está replicando el virus. Les da altísima la tasa a la que se está replicando. Y entonces el hecho de que estuviera medio dormido el virus quiere decir que no es porque no se está replicando, sino que se está replicando mucho, muy frecuentemente y el sistema inmune muy bien lo está limpiando. Pero ¿qué pasa cuando se replica tan frecuentemente el virus? Bueno, ya gracias a coronavirus, etcétera, estamos muy expuestos a saber que cuando se copia el RNA del virus muchas veces se hacen errores. Y la probabilidad de que yo, después de un cierto tiempo, haya un RNA con una información diferente, o sea, que se haya cometido algún error, es mucho más alta si yo
pruebo muchas veces, o sea, si replico muchas veces voy a tener más copias mutadas que si pruebo una vez cada muerte de obispo. Entonces, esa cantidad de réplicas hacía que el virus mutara muchísimo. Y por eso al principio la droga funcionaba porque atacaba a una versión del virus y de repente aparecía una mutación a la cual la droga no era útil. Y ahí entraba a crecer de nuevo. Entonces ahí se empieza a pensar en el tema de los cócteles de drogas, porque, fíjate, o sea, mutaba tantas veces como para poder, o sea, tenía un RNA de una cierta cantidad de bases, ¿m? Y mutaba tantas veces como para poder recorrer, o sea, se replicaba tantas veces, y dada la probabilidad de cometer errores, se replicaba tantas veces que podía visitar todas las posibles mutaciones de una base a lo largo de esa secuencia del RNA en pocas horas. Y siempre había alguna versión entonces que ganaba la droga. Entonces empezaron a pensar si se usaba más de una droga, porque ahí tenía que hacer varias mutaciones, no de a una base. Y bueno, y con este estudio de mutaciones y de dinámica estocástica, etcétera, etcétera, bueno, armaron un poco el cóctel. ¿Dónde está? Sí, el tema de la vacuna, justamente, el tema de la vacuna para el HIV es un problema la mutación. Sé que ahora del grupo de Alan Perelson hay una mujer que se llama Betty Corber, que sé que estaba avanzando, creo que estaban ahora no sé si no estaban llegando a fase clínica ¿cómo se llama? En las famosas fases, fase 3, no sé, de investigación, o sea, clinical trial, de algún tipo de vacuna para el HIV, pero el problema es la mutación. El problema son las mutaciones, porque se replica rápido. Pero bueno, había otro grupo que también interdisciplinario estaba estudiando similar y publicaron simultáneamente. Bueno, así es como termina este prólogo de este libro, que es cómo abordaron este tema estos grupos interdisciplinarios. Bueno, primero reunieron el equipo interdisciplinario. Bueno, usaron metáforas simples, no siempre es fácil hacerlo. Para formular una hipótesis y después hicieron experimentos para validar o no la hipótesis. Y así pudieron desarrollar esto del tema del cóctel de drogas, que fue realmente un antes y un después en el tratamiento de la gente infectada con HIV. Así que, bueno. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito de... no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. Y vamos a empezar a ver un poco de cosas de probabilidad. Justamente esto último era para motivar que no siempre la dinámica, bueno, no siempre la dinámica es posible describirla en forma determinista. Y vamos a empezar justamente con la estocástica y después vamos a ir a la determinista. Bueno, vamos a hacer ahora la prueba de la tableta. Esperen que busque dónde está. Acá, esto. Okay. Ahí está. Bueno, tengo 1000. Entonces vamos a ir a... que quiero ver si es lo que estoy compartiendo. Ahí se ve, ¿eh? Sí, pero esto no era lo que yo había pensado. Ahora déjame ver. Bueno, perfecto. Eso es otro. Vamos a hacer ahora me doy cuenta que tengo un software para la tableta porque yo estaba usando una cosa en el navegador. Ok, bueno. Bien. Entonces vamos a empezar con cosas de probabilidades. Lo que voy a hacer es poner un color que no sea este, sino un color más así. Y voy a borrar esto. Ahí está.
No, ups, wrong. Esto es ahí está. Bueno, entonces, ¿cuándo entramos con la idea de probabilidad? Entramos con la idea de probabilidad cuando frente a un experimento en general o una observación, por más que yo conozca lo que está pasando en el tiempo presente, lo que va a pasar no lo puedo determinar con certeza. Entonces vamos a suponer, siempre los primeros ejemplos son muchas veces de tirar dados o tirar monedas. Entonces vamos a suponer que yo tengo un experimento que me da un conjunto finito de resultados posibles. Por ejemplo, tiro un dado y me da 6 valores posibles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces estos resultados posibles, hice 7, ¿no? 2, sí. Esperen que metí, vamos a borrar uno. Ok. Entonces, estos son todos los posibles resultados de este experimento. Y cada uno de estos puntos yo los pienso como un evento posible, una observación posible, ¿no? Entonces, todo esto está dentro del universo de eventos. O sea, yo tiro el dado y puede salir un 1, puede salir un 2, o puede salir un 3, o un 4, un 5, un 6, y estos son mutuamente excluyentes entre sí. Bien, y le voy a asignar a cada una de estas posibilidades una probabilidad. ¿Cómo le asigno una probabilidad? Bueno, típicamente la probabilidad es, si yo repito el evento, con cuánta frecuencia, si yo repito el experimento, con cuánta frecuencia aparece este resultado, o 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 este resultado. Entonces, la probabilidad siempre va a ser una cantidad mayor o igual que 0. Y por otro lado, uno la define como es una frecuencia, es una fracción de veces, o sea, no es una frecuencia temporal, sino que es la fracción de veces, de repeticiones en las cuales me aparece algo, es algo que va a estar entre 0 y 1, ¿no? O sea, le voy a asignar un valor entre 0 y 1 a cada uno de esos eventos. Y los asigno de forma que la suma de los que de todas las posibilidades suman 1. O sea, la suma de las probabilidades que yo les asigno a cada evento, que son los que cubren todas las posibles observaciones de esto, suman 1. Bien. Bueno, pero ahora, así como yo tengo las distintas, y esto en general, este conjunto total, muchas veces uno lo llama a veces el universo, y yo también puedo decir, bueno, en lugar de mirar a los resultados individuales, miro todo el conjunto, el universo, bueno, la probabilidad del universo, que es todo el conjunto, va a ser 1, y si yo agarro algo donde no hay, si agarro de este conjunto algo donde no corresponde ninguno de estos elementos, o sea, yo estoy dibujando, es un diagrama de Venn, ¿no? Donde el universo es este gran conjunto y acá adentro meto los elementos que corresponden a los distintos salidas o, digamos, resultados posibles de mi experimento. Si yo también puedo agarrar un conjunto cualquiera acá, está vacío, ese no tiene probabilidad. O sea, la probabilidad del vacío es 0. Bien, pero así como yo agarré el conjunto vacío, puedo agarrar otros conjuntos. A ver, lo voy a cambiar al color. Déjame ver dónde está. Esto está ahí. El format. Acá. Vamos a poner este. Entonces, supongan que, no sé, que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces yo puedo agarrar un conjunto acá que agarra los pares. Y le puedo asignar una probabilidad. Bueno, si el dado no está, el dado no está cargado y tengo 6 eventos, 6 posibles mediciones,
la suma de las probabilidades tiene que sumar 1 y son todas mutuamente excluyentes. Si son todas igualmente probables, a cada una de ellas le asigno una probabilidad de un sexto, ¿no? O sea, en este caso, el P sub I sería un sexto, en el caso del dado que no está cargado, ¿no? Pero así como le doy a cada evento una probabilidad, también le puedo asignar una probabilidad a este conjunto. Por ejemplo, llamémoslo A, que sería que salga un número par. Le puedo asignar una posibilidad. Y en este caso, P de A, como estos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra este o este o este es la suma de la probabilidad que ocurra este más la probabilidad que ocurra este más la probabilidad que ocurra este. Porque ¿con qué frecuencia va a salir par? Bueno, justamente va a ser el número de veces que sale este, más el número de veces que sale este, más el número de veces que sale este, dividido el número de veces totales que tire el dado. Y eso es la suma de las frecuencias individuales, ¿no? Entonces, este PDA es la suma de, no sé, bueno, vamos a ponerlo no con suma, P sub 2 más P sub 4 más P sub 6. Bien, bueno, entonces así como, déjenme ver si esto yo lo puedo, no, lo vamos a hacer acá, lo voy a borrar. El de la web era como infinito el coso. La próxima vez voy a buscar dónde está el de la web en el compartir, que es más cómodo. Pero Abajo, a la derecha tenés para agregar un pizarrón más. ¿otro pizarrón más a la derecha? Ok, a ver. Abajo a la derecha. Está acá. Bueno, no importa. El simbolito con un cuadrado y un más te abre como otra página, digamos. Con un cuadrado y un más. No lo veo. Bueno, no importa. Abajo eso. Abajo. Ah, ahí lo vi. Este de acá. Creo que tenés Ok. hasta 9 pizarrones. Perfecto. Es como pasar de página. Me encantó. Bueno, después lo hago. Bien. Entonces, yo tengo mi universo. Tengo mis eventos mutuamente excluyentes. Y puedo tomar subconjuntos, por ejemplo, no sé, tomo los pares o los impares. También puedo tomar, supongan que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces estoy tomando, estos son los impares. También puedo tomar, voy a cambiar color, azul. Podría tomar los que están entre 2 y 4, ¿no? Serían estos, 2, 3 y 4. Y les puedo asignar probabilidades a todos estos, ¿no? Entonces este es mi A, este es mi B. Y me puedo preguntar también cuál es la probabilidad, así como puedo preguntarme cuál es la probabilidad de A y cuál es la probabilidad de B, que en este caso tengo 3 eventos, así que es 3 por un sexto, o sea, es un medio, tanto la de A como la de B, ¿no? Porque es un sexto más un sexto más un sexto, que es 3 sextos, o sea, un medio. También me puedo preguntar cuál sería, B sería impares y A sería entre 2 y 4, incluyendo 2 y 4, ¿no? Incluyendo los extremos. No lo voy a escribir porque voy a tardar 1000 años. Y entonces me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que... Esperen que quiero ver cómo recorro yo. Me había estudiado el otro. Ahí. La probabilidad de que sucedan A y B. Y desde el punto de vista del diagrama de Venn, que sucedan los dos a la vez significa la intersección de A y B. ¿Mm? O sea, ¿qué significa que sucedan A y B? Que el evento que sucede, que el resultado que yo obtengo, esté tanto dentro del conjunto B como del conjunto A. O sea, es esto de acá. Le voy a cambiar el color a esto. Amarillo. No sé si se ve el amarillo, pero sería la probabilidad que tengo metida acá. Entonces la probabilidad esa es la probabilidad de hay uno solo, así que esta va a ser
un sexto, ¿no? La probabilidad de la intersección. O sea, que sucedan dos cosas a la vez es la probabilidad de la intersección de esos conjuntos. Y así como pienso en la probabilidad de la intersección, que es que sucedan dos cosas a la vez, también puedo pensar en la probabilidad de la unión, o sea, en que suceda A o que suceda B. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A o que suceda B? O sea, o que sea impar o que esté entre 2 y 4. Esa es la unión. Y acá tengo que tener cuidado porque la probabilidad de la unión, ahí le voy a cambiar el color de nuevo, vamos a poner verde. La probabilidad de la unión es todo esto, todo esto, todo esto. Y no es la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque no son mutuamente excluyentes A y B. Tengo que tener cuidado de no contar dos veces este, que está en los dos. O sea, ¿cuánto sería la probabilidad de la unión de A y B? ¿Cuánto sería? ¿Cuántos valores posibles tengo en, que están en uno o en el otro? A ver, el chat. Vamos al chat. Hay dos en el chat. 5 sextos. Exacto. La suma menos la intersección. Perfecto. O directamente... esperen que... esperen que el chat lo cierro ahí. Tengo demasiadas ventanitas ahora. Uy, bueno. No sé ahora cómo cierro el chat, chiquis. No veo el... Ahí va, ahora sí. O sea, directamente acá lo puedo contar, ¿no? Tengo cinco posibles valores, 5 valores, y cada uno de ellos tiene, ellos sí son mutuamente excluyentes, los 5 valores, cada uno vale un sexto de probabilidad, 5 sextos. O puedo decir, bueno, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿no? Así no la cuento dos veces. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios que no voy a partir. Vamos a probar el más este. Lo voy a leer, en realidad, el ejercicio de la guía, que es la segunda guía, que es probabilidad y paseo al azar. Y acá dice, es así el ejercicio. Supongan que presentó una solicitud de ingreso a 3 lugares. En el texto original era 3 universidades, pero bueno. Quiere entrar puede ser 3 clubes, lo que sea. A, B y C. Y ahora tiene una probabilidad de ser aceptado en A, que es 0.1. En B es 0.3 y en C es 0.5. Y me doy cuenta que para hacerlo tengo que introducir una cosa más. Así que voy a volver para atrás y después con lo que quiero hacer y después voy a... acá. Bueno, entonces, antes de hacer el ejercicio, necesito introducir una idea más, que es lo que se llama la probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir la probabilidad condicional? Bueno, yo tengo mi universo y tengo, sigamos con los dados, 6 eventos acá, 6 posibles salidas de resultados equiprobables. Entonces, la vez pasada había hecho así, con un color, y el otro color había agarrado estos 3, me parece. Bien, entonces, ¿qué quiere decir la probabilidad condicional? Quiere decir que yo les doy alguna información adicional y les pregunto algo sobre la probabilidad. Entonces, creo que este era B y este era A. Y se escribe así, la probabilidad de que salga A
dado que sé que salió B, por ejemplo. En el caso del dado sería así. Yo tiro el dado y te doy una información, te digo es impar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en A? O sea, que esté entre 2, 3 y 4. ¿Mm? Sabiendo que es impar. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, en primer lugar, sé, antes de, a ver, antes de entrar en esto, quiero darles alguna otra idea que también es interesante, que me parece que genera cierta intuición. Yo podría pensar en la probabilidad, como dijimos que era una fracción de un total, yo podría pensar, por ejemplo, esto es una gran cuba de agua que la divido en 6 pedazos iguales. Una cuba de agua con una cantidad y le pongo como unas divisiones imaginarias. Cada una tiene un sexto de ese volumen total de agua y a cada una de esas divisiones imaginarias le estoy asociando uno de estos eventos que es que me salió el dado 1 o 2 o 3 o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma, el área, si yo pienso que esto es una cuba exactamente rectangular, lo que, a ver, depende que le pongo otro color, el, el área donde se apoya, o sea, donde estoy poniendo esos bordes, esa área, es lo que me da una idea de la fracción. Si pienso que todo esto es 1, esto debería ser un sexto, esa área, la que le asigno a cada uno, en realidad debería meter un evento, ¿no? La que le asigno al evento le asigno un área que es un sexto, porque lo estoy dividiendo en forma equitativa entre los 6 puntos. Esa área donde tengo de un lado de esta cuba de agua, ¿no? Bien. Entonces, si yo lo hiciera en escala, digamos, eso, puedo siempre como asignar conjuntos cuyas áreas me están dando una idea de cuál es la probabilidad de que ocurran los eventos, que ocurra el evento que yo le asocio a ese conjunto. Por ejemplo, ser par, ser impar, estar entre 2 y 4, lo que sea. Entonces, cuando yo quiero ver la probabilidad condicional, es la probabilidad de que suceda A dado que sucedió B. Entonces es la probabilidad de que suceda esto, que es la intersección, es lo que está en la intersección entre A y B. Pero es la probabilidad de la intersección entre A y B que yo la tengo que renormalizar porque ya sé que sucedió B. Quiere decir que ahora es como si antes mi universo era toda la cuba de agua que medía 1 y B mide menos que 1, tiene una área más chiquita que 1 porque está contenida. Entonces es como si yo ahora mirara, en lugar de comparada con este 1 de acá, lo miro con esto que es más chiquito. Entonces es como si tuviera que rescalear esta probabilidad de la intersección que está calculada poniendo mi 1 en el universo total, la tengo que recalcular poniendo mi 1 solo en B. ¿Se entiende? Bueno, no sé si me van a contestar, pero... ¿Y eso qué quiere decir? Es dividir por P de B. ¿Mm? Se entiende perfecto, si querés que te contestemos. No, está bien, bueno, bárbaro. No voy a abrir, chicos, esperen que a veces abro el chat y después pierdo. Es demasiado sofisticado todo esto. Pierdo las ventanas. Bueno, entonces, esta es la probabilidad condicional. Y esta fórmula es muy interesante además porque se la llama, es una fórmula, porque fíjense que lo que me está diciendo es que la probabilidad de la intersección, me dice bastantes cosas, ¿no? Es la probabilidad condicional por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, cuando yo digo, imagínense que yo les digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga impar si llovió ayer? Bueno,
¿Me importa demasiado? ¿O cuál es en realidad, eh, por ejemplo, sí, bueno, eso, son cosas que no están relacionadas entre sí. Entonces, cuando el condicionante no me hace nada sobre la probabilidad que yo quiero calcular, esta probabilidad condicional, esto P de A dado B, es la probabilidad de A. Si A y B no están relacionados, que quiere decir que son independientes. ¿Mm? Porque es como que no se mosquea la probabilidad de A porque yo te digo que salió B. No afecta a la probabilidad de A. Y entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Yo voy con el mouse y después, bueno, me dice que la probabilidad de la intersección, cuando los eventos son independientes, y la intersección era que sucedieran las dos cosas, o sea, que sucediera A y que sucediera B, es el producto de las probabilidades. ¿Mm? O sea, si A y B son independientes, la probabilidad de que sucedan los dos a la vez, los dos eventos a la vez, es el producto de sus probabilidades. Voy a abrir otra cosa. Pero además, la fórmula de la probabilidad condicional, a ver, ahí, que la puedo poner, la probabilidad, habíamos dicho A dado B por P de B, pero ¿por qué A dado B por P de B? También vale al revés, ¿no? Exactamente, yo te puedo dar primero el resultado de lo que salió A y cuál es la probabilidad de que suceda A y B, ¿no? O sea, acá no hay un orden entre A y B, esto es la ocurrencia de ambas cosas. Y lo que le da un orden es si yo te doy, qué información yo te doy previa. Bueno, esta fórmula, esta igualdad de probabilidades condicionales en ambos sentidos, se lo llama la fórmula de Bayes y está en todo lo que es la inferencia bayesiana, y viene para el tema de modelos y de ver cómo los modelos pegan a los datos, porque, por ejemplo, supongan que yo sé que hay un modelo que subyace a algo que yo estoy observando, pero no sé cuáles son los valores de los parámetros. Entonces, yo sé, B es mi observación y A es la probabilidad de que los parámetros tomen, A tiene que ver con los valores de los parámetros. Entonces, yo observo y, bueno, siempre hay alguna cosa estocástica cuando uno observa, por más que haya parámetros, hay una cierta variabilidad en las cosas. Pero entonces yo tengo cuál es la probabilidad de observar alguna cosa y cuál es la probabilidad de observar dado el valor de los parámetros, pero no sé cuáles son los parámetros. Y con esta fórmula yo podría calcular cuál es la probabilidad de que los parámetros tomen un cierto valor dadas las observaciones. Y eso es lo que se llama la inferencia bayesiana. Tiene ahí lo que se llama un prior, hay que hacer como una primera opción sobre una de las dos probabilidades. Una se usa sola, o sea, siempre como uno tiene que normalizar, hay una que no importa, pero hay otra que sí hay que tomar al principio. Y esto se hace iterativamente y se puede determinar cuál es la probabilidad de que los parámetros de mi modelo estén dentro de estos valores, dado que observé estos valores experimentalmente. O sea, esta es la inferencia bayesiana, que no la vamos a ver, pero me parecía que era interesante mencionar. Entonces, ahora sí vamos a ver el ejercicio. O bueno, vamos a hacer, ya estamos llegando a las 4. Entonces vamos a hacer la media hora de descanso y a las 4:30 hacemos los ejercicios. ¿Está bien? A ver, tengo 2 nuevos mensajes. Dale, Ok, hasta dale, luego. perfecto. Bueno, paro Perfecto. la grabación. Hasta luego.